Sean todos bienvenidos a la primera jornada de neurociencias en aislamiento social. Los disertantes de esta primera edición son Siuxi Gabriela, Cuello Lourdes y Delgado Brisa. Y el temario que vamos a tratar hoy es convertir la información en conocimiento, camino corto y camino largo, atención y memoria, olvidos y lóbulos prefrontales. Los invitamos a todos a participar y esperemos que lo disfruten. ¿Qué son los lóbulos prefrontales? Los lóbulos prefrontales son el asiento de las cualidades cognitivas, ejecutivas y éticas del ser humano. Poseen la capacidad de frenar o modelar los instintos evolutivos. Están conectados por vías neuronales a casi todas las áreas de la corteza cerebral, también a las redes instintivas y emocionales. Estas vías van en dos sentidos, de ida y vuelta, permitiendo un diálogo mutuo y enriquecedor. ¿Qué conforman todas las áreas de los lóbulos prefrontales? Conforman todas las cualidades esencialmente humanas, como razonar, pensar, planificar, perseverar, control de los impulsos, automotivación, elección de valores, fines o sociales, manejo a la adversidad y frustración, entre otros. ¿Qué sucede si los mecanismos que ponen en marcha la conciencia de la actividad de los lóbulos prefrontales es defectuosa? Lo que sucede es que la conciencia de una persona será reducida, parcial o inexistente. ¿Cuáles son las características de personas con lesiones de los lóbulos prefrontales? Entre ellas pueden ser rigidez en su enfoque de vida, incapaces de organizar su actividad futura, carecen de originalidad y creatividad, carecen iniciativa, entre otros. ¿Cuáles son las diferentes áreas de los lóbulos prefrontales? ¿Para qué sirven? Las diferentes áreas de los lóbulos prefrontales son corteza dorsolateral, es la responsable de seleccionar entre varias opciones posibles, tomar decisiones voluntarias, hacer planes futuros, perseverar hasta conseguir un objetivo y focalizar la atención en ella, analizar los resultados de los planes y acciones y cambiar de táctica si es necesario, permite no entretenerse con estímulos irrelevantes. La corteza orbitofrontal permite inhibir las acciones inapropiadas, nos faculta para postergar las recompensas o para frenar las respuestas de huida y agresión. Las lesiones en esta producen una desinhibición y cambios de la personalidad. La corteza ventromedial es el lugar donde las emociones se convierten en percepciones conscientes, es decir, los sentimientos. Es el área encargada de darle sentido a nuestra existencia. Acumula los datos provenientes del aprendizaje cultural y ético. Puede producir respuestas químicas relacionadas con las emociones. Corteza singular anterior. Mantiene en el foco de atención a los estímulos generados internamente. Es sensible a la información proveniente del cuerpo. Se enciende con intensidad cuando la persona siente dolor y cuando es consciente de sus emociones. Es partícipe importante de la atención ejecutiva. ¿Cómo llega la información a través de nuestro cerebro? Lo que aprendemos llega a nuestro cerebro a través de los sentidos. Es procesado, almacenado y activado por eventos eléctricos y químicos. Hay filtros que protegen al cerebro de una sobrecarga de información, finalizando la atención solo en la información sensorial para la supervivencia. ¿Cómo responden los niños a esta información? La forma en la que responden el cerebro de los niños determina qué tipo de información atrae su atención. El registro de los estímulos sensoriales están influenciados por los estados emocionales en el momento de ver o escuchar la información. ¿Cuáles son los sistemas cerebrales principales llamados RAD? Los sistemas cerebrales principales son sistema activador reticular, la amígdala y dopamina. ¿Por dónde transita nuestra información para llegar a la memoria a largo plazo? La información que nuestro cerebro recibe pasa primero a través del sistema activador reticular, luego por el sistema límbico para ser reconocida y codificada en estructuras y finalmente es almacenado en la memoria a largo plazo. ¿Qué es el sistema activador reticular? El sistema activador reticular es el sistema de activación de la atención ubicado en la parte más baja posterior del cerebro, es decir, el tronco encefálico. Recibe información de las terminaciones nerviosas sensoriales. Estos mensajes deben pasar por el SAR para entrar en el cerebro racional o para ser enviados a los centros de respuesta automática,
El SAR determina el estado de alerta y vigilancia en el resto del cerebro. ¿Qué busca lograr el SAR? El SAR busca los cambios en el entorno, incorporando sorpresas en el aprendizaje a través de variaciones de los estímulos, para así lograr una enseñanza exitosa. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué estimula nuestro cerebro? El cerebro es un órgano autoprotector que busca el placer. Es la respuesta emocional a la información sensorial lo que estimula a los centros sensoriales de los cerebros, más allá del SAR. ¿Qué sucede cuando el cerebro percibe amenazas? Cuando el cerebro percibe amenazas o estrés, el filtro límbico o en la amígdala cambia el modo de supervivencia y desvía la información sensorial a los centros automáticos. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es el centro de la emoción del cerebro en el sistema límbico. Consolida la información potencial en la memoria a largo plazo. Cuando las amígdalas está activada en respuesta al estrés, hay una caída en la actividad de los más elevados centros cognitivos cerebrales. También hay menos oxígenos y menos glucosa. ¿Qué ocurre con la relación entre el SAR y la amígdala? Con actividades positivas de aprendizaje, bajo estrés y poco riesgo, estas estructuras ayudan al cerebro a focalizarse en la información sensorial de la actividad educativa. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es uno de los más importantes neurotransmisores del cerebro. Los neurotransmisores son las proteínas del cerebro que llevan información a través de la sinapsis. La circulación de dopamina llega a lóbulos frontales, aumenta la circulación de otro neurotransmisor, la acetilcolina, que incrementa el foco de atención. ¿Qué sucede cuando el cerebro lanza dopamina en una experiencia agradable? Lo que sucede es la construcción de memorias fuertes de la misma y posteriormente lanzan dopamina en la expectativa para una próxima experiencia agradable.